Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la sustitución de la tracción delantera del Renault Duster. Les mostraré paso a paso cómo realizar este proceso, qué herramientas necesitamos y algunos consejos útiles para que todo salga bien. Si eres un apasionado de los automóviles o simplemente quieres aprender más sobre el mantenimiento de tu Duster, este video es para ti. Vamos a empezar. Conoce más sobre las transmisiones de las ruedas motrices del Renault Duster en el artículo Transmisiones de las ruedas motrices delanteras del Renault Duster. Operaciones de desmontaje de las transmisiones de las ruedas delanteras Renault Duster, 4*4, es mejor trabajar en un foso de inspección, ya que algunas operaciones deberán realizarse desde la parte inferior del coche. Para desenroscar la tuerca de fijación del cojinete del buje, es necesario quitar la cubierta decorativa central. A continuación, poner la cabeza en la tuerca y el asistente debe presionar los frenos, mientras que el coche debe estar en la rueda, de la que desenroscar la tuerca. La tuerca no se desenrosca completamente. Quitar la rueda. Introduciendo un destornillador en los orificios de ventilación del disco de freno y colocándolo sobre la pinza de freno, desenroscar finalmente la tuerca. Esta tuerca de buje es de un solo uso. En caso de uso repetido, apriete sus lóbulos con un tornillo de banco. Retire del soporte los cables que van al sensor de velocidad y al latiguillo de freno. Desconecte el estabilizador de estabilidad transversal del soporte del amortiguador. A continuación, desconecte el rodamiento de bolas. O alternativamente desenroscar las tuercas de los tornillos del subchasis. Vamos a realizar una de estas operaciones, la que te parezca más fácil, desenganchar el muñón de dirección de la rueda motriz. Apoyándonos en la espátula de montaje en el cárter de la caja de cambios y en el alojamiento de la junta interior, sacamos la transmisión delantera izquierda del engranaje y la retiramos del coche. El desmontaje del pasamanos derecho es similar, pero el pasamanos derecho no tiene un anillo de retención en el pivote interior y se mantiene en su sitio únicamente mediante un asiento acanalado. Para desmontar el pasamanos derecho, tendrá que colocar un pequeño trozo de tubo sobre el perno de la caja de cambios y colocar una cuchilla de montaje entre el tubo y el pivote interior. Es importante tener en cuenta que, al desmontar los pasamanos izquierdo y derecho, no deben extraerse aplicando fuerza sobre la bisagra exterior, es decir, tirando de ellos. En este caso, se puede desmontar el conjunto del accionamiento y será necesario aplicar fuerza adicional para volver a montarlo. Todas las operaciones para la máquina con una unidad de 4*2 son las mismas que para la unidad de 4*4, excepto que se instala un soporte intermedio adicional en la unidad izquierda. Por lo tanto, antes de desmontar el accionamiento en una máquina de este tipo, es necesario desatornillar los tornillos de fijación del soporte. Cambio pastillas de freno rueda trasera Renault Duster. Código de origen de las pastillas para la versión de tracción total, 4x4, 440-60-74-93R para la versión de tracción delantera, 2x4. 77-0121-0109 puede conocer el coste de las piezas de recambio Renault para el mantenimiento a través de nuestros socios, Existential, MX, Autodoc, etc. que ofrecen descuentos con la tarjeta Renault Drive. Kit de muelles de freno trasero para la versión de tracción delantera, 2x4, 77-0120-5518. Desgaste máximo de las pastillas traseras, forros, no inferior a 2 milímetros. Delante, 6 milímetros. Las pastillas de freno se cambian solo como juego para un eje. Es decir, todas las pastillas traseras o todas las pastillas delanteras. O todas juntas.
Cómo cambiar las pastillas de freno traseras en Renault Duster. Procedimiento: si el nivel de líquido en el depósito de líquido de frenos está en la marca Max, sifonee parte del líquido del depósito con una jeringa o pera de goma antes de montar las pastillas nuevas. Desmontaje de las ruedas traseras. En la foto se muestra el recambio de la versión de tracción total del Duster. El orden es diferente para la versión 4x2. Antes de desmontar el tambor de freno, presione la palanca del cable de estacionamiento hasta el tope. El coche debe estar desbloqueado. Retire la rueda trasera y bloquee el vehículo. Para desmontar el tambor es necesario acoplar las pastillas. Para ello, utilizando un destornillador plano a través del agujero roscado del buje, gire la tuerca de trinquete del mecanismo de ajuste automático de la separación entre las pastillas y el tambor, reduciendo así la longitud de la barra espaciadora. Para mayor claridad, la operación se muestra con el tambor desmontado. Gire la tuerca de trinquete de las ruedas dentadas izquierda y derecha de abajo hacia arriba con una llave Torx T40, afloje los dos tornillos que sujetan el tambor de freno al buje. Retire el tambor de freno. No pise el pedal de freno después de retirar el tambor de freno, ya que los pistones podrían salirse completamente del cilindro de la rueda. Utilice un destornillador para soltar el gancho del muelle tensor superior y retírelo. A continuación, retire el muelle inferior. Retire el muelle ajustando las holguras. Gire la cazoleta del muelle de apoyo de la zapata trasera hasta que la ranura de la cazoleta se alinee con el vástago del vástago. Retire la cazoleta del muelle y saque la pata de apoyo del orificio del escudo del freno. Retire el soporte de la zapata delantera de la misma manera. Retire la pastilla trasera del escudo del freno. Desconecte el extremo del cable del freno de estacionamiento de la palanca de la zapata trasera. Retire la zapata y el muelle del extremo del cable. Retire la zapata de freno delantera junto con la barra espaciadora y sepárelas. Compruebe el estado técnico de las piezas y limpiélas. Limpie todos los mecanismos del interior del tambor. Aplique grasa especial a las conexiones roscadas, para pinzas de freno. Si algún muelle está en mal estado, pida un kit de reparación y sustitúyalo todo por uno nuevo. El código se encuentra al principio del artículo. A continuación, instale el mecanismo de ajuste automático de holgura enroscando la punta a mano. Las roscas de la punta distanciadora y de la tuerca de trinquete son correctas. Instale las nuevas zapatas de freno traseras en orden inverso. Antes de instalar el tambor de freno, limpie su superficie de trabajo con un cepillo metálico para eliminar la suciedad y los productos de desgaste de las zapatas. Si tienes algo que añadir al artículo o quieres compartir tu experiencia sobre este tema, déjanos un comentario. Si eres el autor de un informe de reparación, modificación de un coche Renault o recomiendas material para la base de conocimientos Renault Drive, haznoslo. Saber instalar correctamente el gato en el Renault Duster, fotos y video. Apenas algunos propietarios de Duster no han pensado en lo que el gato cuando un pinchazo de rueda es mejor utilizar, como instalar correctamente. Nadie sabe qué colisiones le esperan en el camino. Por supuesto, hay estaciones de servicio y tiendas de neumáticos, pero no están en cada kilómetro de la carretera. Y si se puede conducir 1 kilómetro con un neumático pinchado, entonces solo a costa de ese neumático y, probablemente, el disco. Cada nuevo Duster está equipado con un gato, pero si el coche no es nuevo y se perdió a los anteriores propietarios, o de repente, en el momento más crucial, la botella falló, etc. ¿Qué hacer? La respuesta es obvia: cuando se conduce fuera de la carretera, debe tener un gato de coche de calidad para Duster. Sustitución de las ruedas del Renault Duster, gato donde colocarlo. Para entender dónde colocar el gato al reemplazar las ruedas del Renault Duster, vale la pena considerar el esquema de instalación del dispositivo estándar.
El dispositivo estándar está equipado con una parte de elevación con una muesca, está equipado con todas las modificaciones, independientemente del ano de lanzamiento. Echemos un vistazo a la norma Renault Duster Gato para el tapón. El gato debe colocarse debajo de la costilla de refuerzo en la parte inferior. Es importante colocar la sección de elevación correctamente, el hueco debe estar en la parte inferior. No tema que el coche rompa o deforme el nervio rigidizador, está diseñado para este tipo de cargas. La posición correcta del gato debajo de la parte inferior del daste. Esto es interesante, sustitución del cojinete del buje trasero. Chevrolet Lacetti, video razones para instalar un gato si los pinchazos de neumáticos son poco frecuentes en condiciones normales de funcionamiento, suelen producirse en el momento más inoportuno y lejos del montaje del neumático. En esta situación, la elección no es mucho, para levantar el daste con un gato y poner el repuesto, que tarda 15 minutos, o para llamar a una grúa, si el teléfono detecta la red en este lugar, gastando un montón de tiempo de espera y dinero para pagar. Creo que la elección, si usted es una chica frágil, discapacitados o ancianos, es obvia. Además, un número importante de propietarios de Renault Duster realizan ellos mismos el mantenimiento de sus coches. Y aunque es poco probable que pueda montar los neumáticos usted mismo, pero la sustitución independiente de neumáticos por temporadas. Si ya tiene zapatos de invierno y verano en los discos, le permitirá ahorrar significativamente. La necesidad de conducir un daste es comprensible. Pero, ¿qué herramienta es mejor utilizar, completo u otro? Se puede entender solo por considerar y comparar los tipos y modelos que se ofrecen en el mercado. Con el mango de un martillo, empuje hacia afuera la tapa decorativa del disco de rueda. Retire la tapa decorativa. Vuelva a instalar el disco de rueda y fíjelo con los dos tornillos opuestos. La tuerca deberá sustituirse después de la reparación. Instale las unidades en el orden inverso. Buena elección. Entrega gratuita. Garantía. El interior se caracteriza por la originalidad de las soluciones individuales. Desmonte el acoplamiento de transmisión interior de la transmisión y retire la transmisión. Asegure el cojinete del eje intermedio con la abrazadera de soporte del eje apretando el perno de fijación de la abrazadera a 21 Nm. A continuación, introduzca el vástago estriado del alojamiento del piñón interior en el retén de aceite del eje y gire ligeramente el eje de transmisión para que las estrías del vástago del piñón y el piñón del eje queden alineadas. Con un movimiento brusco del nudillo de dirección, empuje la transmisión en el piñón del eje de transmisión hasta que la transmisión quede asegurada con el anillo de retención. Fije el amortiguador al nudillo de dirección y la barra de dirección al brazo del nudillo de dirección. Apriete la tuerca del buje a un par de 70 Nm. Coloque el vehículo sobre ruedas con el coche fuera de los soportes y apriete la tuerca de fijación del cubo con un par de apriete de Nm. Apriete los tornillos de las ruedas. 2278-21-02-01 rellene con aceite de transmisión manual o líquido de transmisión automática. Para desmontar la rueda delantera derecha de un vehículo con tracción delantera, proceda como se indica a continuación. Siga las instrucciones para desmontar la rueda delantera izquierda. Afloje el tornillo de sujeción de la abrazadera de soporte del eje intermedio. Desenrosque el tornillo y abra la abrazadera. Con una espátula colocada como se muestra en la foto, retire el extremo del eje intermedio del engranaje lateral del diferencial. El coche entró en el mercado con un motor de gasolina 1. El interior se caracteriza por la originalidad de las soluciones individuales. Excepto que hay una consola central de metal pintado en color de la carrocería. No hay cuestiones a la ergonomía del asiento del conductor, así como a la visibilidad, prácticamente no hay zonas muertas en el coche. El maletero agradará con un gran volumen de litros, aunque en la versión 4x4 tiene 35 litros menos.
Instalación de serie. La mayoría de los elevadores Ali están equipados con gatos mecánicos de forma rómbica. Existe una variante de este gato, el gato de tornillo de palanca. Su capacidad de carga es pequeña, unos 800, menos a menudo 1200 kilogramos, son ligeros, tienen un agarre pequeño y son compactos. Al mismo tiempo, son inestables, requieren mucho esfuerzo al principio de la elevación y suelen ser bastante incómodos. Un gato Renault Duster estándar no es difícil de instalar, poner el coche en una superficie plana, preferiblemente en el asfalto. Si es posible en un garaje y quitar el elevador, buscar un saliente especial en la parte inferior para el gato, lo más cerca posible. De la rueda que se va a desmontar, coloque el gato horizontalmente bajo el saliente, la plataforma inferior de apoyo debe estar nivelada sobre la superficie, y comience a girar la manivela, la plataforma superior de la herramienta comienza a elevarse y se aproxima a la barra especial. Antes de que la plataforma superior del gato se apoye finalmente en el saliente especial, ajuste la posición del gato para que este saliente entre en la muesca oblonga existente en la plataforma superior prevista para ello, una vez realizado el ajuste, dar unas vueltas con la manivela hasta que la plataforma elevadora se apoye totalmente en el resalte adecuado, entonces, asegurándose de que el resalte adecuado se encuentra en la hendidura de la plataforma, levantar el daste. Me gustaría añadir que debido a los umbrales de plástico no se ve ningún saliente especial, para encontrarlos tendrás que meterte debajo del coche. Y al instalar la almohadilla del portaherramientas en la superficie, se recomienda poner debajo un trozo de tabla gruesa, más grande que la almohadilla. Esto es necesario para garantizar la estabilidad y evitar que la plataforma metálica resbale. Renault Duster 2.04 WD. Diario. Anotación 10. Tornillo de rueda roto. Las diversas opciones de transformación del interior no le dejarán indiferente, lo que es importante cuando se transporta carga de diversas geometrías. Con el asiento trasero completamente abatido, se dispone de un volumen de 1,6 metros cúbicos, lo que hace que este modelo sea prácticamente líder entre sus compañeros de clase en cuanto al volumen total del equipaje transportado. El modelo está equipado con el sistema ABS Voz 8. Modificación con motor HP DCI. Para entregas en mercados seleccionados, el modelo está equipado con 2 airbags frontales y cinturones de seguridad de 3 puntos, con pretensores en los asientos delanteros. Instalación de otros tipos de gatos. Antes de determinar dónde colocar el gato en el Renault Duster, si el dispositivo no es estándar, es necesario estudiar las diferencias entre los distintos tipos de construcción. Si utiliza un gato mecánico o hidráulico de otro tipo, la instalación también se realiza bajo la costilla. El modelo neumático es más cómodo de utilizar. Si utiliza una cremallera dentada u otros dispositivos inflables, después de levantar el coche, es necesario poner un tope especial. Esto eliminará el riesgo de romper el coche. El método de instalación del mecanismo de elevación giratorio es similar, pero hay que recordar que la plataforma para el dispositivo debe ser más grande. Un gato de este tipo se utiliza mejor sobre una base sólida de hormigón, por lo que se utiliza principalmente en condiciones de garaje. Si tiene que cambiar la rueda, por ejemplo, en un camino rural, este tipo de técnica es poco probable que ayudar. En cuanto a la elevación de la botella, rara vez se utiliza si el neumático está completamente plana, el dispositivo no puede entrar en el hueco, por lo que no será capaz de levantarlo. ¿Qué tipo de gato para Renault Duster comprar? Al comprar un gato para Renault Duster, muchas personas se preguntan cuál es mejor comprar. El más popular, a pesar de la limitada gama de aplicaciones, es un dispositivo rodante. Se caracteriza por una mayor capacidad de carga, diseño fiable y estable, facilidad de uso y larga vida útil. A las desventajas se puede atribuir solo el desorden y la imposibilidad de uso en un área pequeña.
El segundo lugar es ocupado por un gato de botella, requiere una superficie más pequeña, es bastante estable, pero requiere suficiente espacio entre el cuerpo y la superficie inferior. El tercer puesto es para el gato hinchable, lo utilizan quienes a menudo necesitan cambiar ruedas, limpiar piezas del bastidor o inspeccionar los bajos cuando viajan fuera de la carretera. La compra de un elevador de este tipo es especialmente relevante si el propietario utiliza el coche para circular por suelo mojado o superficie sin pavimentar. Al elevar, la carga sobre la superficie aumenta significativamente, por lo que el espacio entre el coche y el suelo se reduce. Un gato de botella no se puede utilizar en esta situación, e incluso si cabe en este espacio debido a la presión local, simplemente se hundirá en el suelo y el daste no podrá ser levantado. En cuanto al elevador hinchable, tiene una gran superficie de apoyo. El cuarto en popularidad es un mecanismo de cremallera. Los fans de este tipo de dispositivos creen que son de aplicación universal. Gatos de cremallera son adecuados para levantar un coche fuera de la carretera, en la ciudad, en un camino de tierra. El modelo de este tipo tiene grandes dimensiones, pero le permite elevar el coche por 80 a 100 centímetros, lo cual es suficiente para la inspección y reparación. Además, un gato de este tipo se utiliza a menudo como un cabrestante, sacando el coche cuando se queda atascado en el barro. Los mecanismos de cremallera se caracterizan por una mayor durabilidad y falta de pretensiones a las cargas mecánicas duras. Gato OEM Renault Duster. Ubicación de montaje del gato en el maletero del Daste. Averiguar qué gato Renault Duster para comprar y cómo. Instalar el ascensor no es difícil. El coche está equipado con protuberancias especiales que hacen que levantar el coche lo más rápido y seguro posible. Muy a menudo, los propietarios utilizan el dispositivo estándar, pero muchos automovilistas deciden comprar un mecanismo más conveniente. Entre ellos, los gatos de botella y giratorios son muy populares, y si necesita mejorar el diseño, pero no quiere comprar un nuevo dispositivo, puede perfeccionar el mecanismo estándar. Conclusion. Instalar un gato en el coche no es difícil ni complicado, lo principal es colocar el soporte de la plataforma elevadora en el saliente previsto para ello. No hacerlo puede provocar daños en la carrocería del coche. Me gustaría añadir que cuando el coche se eleva por elevación y servicio, sus copas de empuje se colocan en los mismos topes. En cuanto a las preferencias concretas, la situación es más o menos la siguiente: para viajes poco frecuentes y cortos, a mucha gente le basta con un gato normal. Para viajes más largos, la mayoría prefiere una botella o un pequeño gato de cremallera. Si hay un garaje, bueno, o no importa el espacio en el maletero, por supuesto, alquilar. Bueno, un neumático y una cremallera grande siguen siendo exóticos, la elección de los entusiastas. Comparte en las redes sociales, cómo está organizada la tracción del Renault Daste, qué modos de funcionamiento tiene la transmisión. ¿A las 4 ruedas de este crossover? Ahora intentaremos responder a todas estas preguntas. Además, la pregunta interesa a muchos rusos que suenan con un crossover asequible con tracción a las 4 ruedas. El esquema de movimiento del Renault Duster es bastante simple. El par se transfiere a la caja de cambios, y desde allí se distribuye entre las ruedas delanteras por medio de ejes en los extremos, de los cuales hay articulaciones con igual velocidad angular. Más concretamente, en los exteriores hay articulaciones normales, y en las granadas interiores el diseño es un poco diferente, hay trípodes en el interior. Esto permite que los ejes se muevan con algo de juego. Si está claro con tracción delantera Renault Duster, el esquema de su trabajo difiere poco de los principios de cualquier coche de tracción delantera con una ubicación transversal del motor. La simplicidad del diseño es una gran ventaja para un coche tan barato. Lo más probable es que el mismo esquema se utilice en el Renault Duster en una nueva carrocería, que aparecerá en nuestro país en 2018.
Y aquí con tracción total Renault Duster 4x4 es un poco más complicado. La caja de cambios contiene una caja de transferencia compacta, indicada con una flecha en la foto, desde la que se transmite el para la caja de cambios trasera a través del cardan en modo constante. En el modo 2WD, las ruedas delanteras del Duster se convierten en delanteras, el árbol cardan, que debería transmitir el para la caja de cambios trasera, gira al ralentí. En el modo auto, el crossover determina cuándo debe conectarse la tracción trasera. Normalmente, el embrague electromagnético se activa cuando patinan las ruedas motrices delanteras. Vale la pena señalar que el más dinámico y al mismo tiempo económico es 2WD, con la inclusión parcial o total de las 4 ruedas aumenta el consumo de combustible. Y en el modo de bloqueo completo del embrague electromagnético, LOC, velocidad de cruce no debe superar los 80 km/h. En el modo off-road 4x4, el embrague puede sobrecalentarse, lo que conducirá a un fallo de la transmisión. Así se organiza la tracción total Renault Duster. Renault Duster. Donde lo delgado es delgado, hay componentes autodesgarrado. Negocios. Tecnología. Servicio. El coche Renault Duster, que debutó en el mercado ruso en 2011, inmediatamente se ganó la simpatía de los compradores. A pesar de algunas deficiencias, no hay otro crossover por ese dinero. En términos de relación calidad-precio, este modelo no tiene iguales todavía. Y por lo tanto Renault Duster sigue siendo el líder en el mercado de los crossovers y SUV, y también entra regularmente en la clasificación de los coches más populares en el mercado ruso. Sin embargo, nada en el mundo es perfecto, y el Renault Duster tiene defectos de diseño. En este artículo, le diremos qué problemas pueden enfrentar los propietarios de estos coches. Muchas de las deficiencias del Renault Duster se deben al hecho de que un número de propietarios simplemente abusar de ella. Los buenos indicadores geométricos de habilidad de fondo jugaron una broma cruel con este coche. Algunos propietarios lo utilizan como un verdadero todoterreno, aunque se trate de un crossover y sus componentes no estén diseñados para un funcionamiento a largo plazo en condiciones duras. Uno de los puntos débiles del Renault Duster es una carrocería insuficientemente rígida. En la prueba de choque Euro NCAP, este coche recibió solo 3 estrellas de 5, que es uno de los peores resultados entre todos los sujetos de prueba. La rigidez estructural de la carrocería es insuficiente, por lo que a menudo aparecen grietas en el parabrisas, grietas en la pintura, en la intersección del alerón trasero y el techo sin motivo aparente. Incluso después de un accidente menor, la estructura de la fuerza de la carrocería se ve comprometida. Ver también, sustitución de la correa de transmisión y el alternador del Mazda 6, GH, la situación se agrava por la inestable calidad de la pintura y la no muy alta resistencia a la corrosión de la carrocería. Muchos coches tienen focos de corrosión en la zona de las juntas, otros puntos débiles son la puerta trasera y los pasos de rueda. Al mismo tiempo, todos los propulsores del Renault Duster son muy fiables, especialmente los de gasolina. Inicialmente, se instalaron en este modelo motores de gasolina Renault de 1,6 litros, 102 caballos, y 2,0 litros, 135 caballos. Son motores extremadamente fiables, con un funcionamiento correcto su recurso no es inferior a 400.000 kilómetros. Cada 60.000 kilómetros es necesario sustituir la correa de distribución, también es mejor sustituir la bomba, ya que es poco probable que sirva hasta los 120.000 kilómetros de kilometraje. Además, el Renault Duster estaba equipado con un motor diésel de 1,5 litros con una potencia de 90 caballos. El motor es económico, pero no tan fiable como un motor de gasolina y requiere combustible de calidad. Llenar el depósito con
gasóleo, de baja calidad puede desconectar la bomba de combustible de alta presión. Además, con un kilometraje de más de 150.000 kilómetros, muchos propietarios de Dusters Diesel han tenido que lidiar con el funcionamiento de los cojinetes del cigüeñal. Después de Restyling 2015, Renault Duster recibió nuevos motores. El motor de 102 caballos fue sustituido por una unidad Nissan de 114 caballos del mismo volumen. Su diferencia clave es una transmisión por cadena del distribuidor. Este motor se utiliza en muchos modelos de Nissan. Ha demostrado ser una unidad fiable. El motor de gasolina de 2 litros fue mejorado, recibió un sistema de control de fase, como resultado, su potencia aumentó a 143 caballos. El diésel también se ha mejorado, recibiendo una nueva turbina y un sistema de inyección de combustible, y la potencia alcanza los 109 caballos. Después de Restyling dejado de producir la modificación de tracción delantera con motor de 2,0 litros y transmisión automática. La tracción delantera se ofrece ahora solo en combinación con un motor de 1,6 litros en configuraciones económicas. Renault Duster fue equipado con cajas de cambios de 3 tipos, su diseño no ha cambiado después de Restyling. Las versiones iniciales con un motor de 1,6 litros y tracción delantera estaban equipadas con una transmisión manual de 5 velocidades. La versión con tracción total estaba equipada con una manual de 6 velocidades. Ambas transmisiones son muy fiables. Pero hay que recordar que si utilizas el coche como todoterreno, el propio embrague se convierte en un elemento consumible. Y el coste de su sustitución para la versión de 2 litros alcanza los 30.000 rublos. Pero al principio había una gran preocupación por la fiabilidad de la transmisión automática. Por eso Renault la instaló inicialmente solo en los Duster de 2 litros y tracción delantera. El caso es que la transmisión automática de 4 velocidades DP8 se basa en la tristemente célebre caja de cambios DP0, instalada en muchos coches franceses. Debido al sobrecalentamiento crónico y al diseño poco fiable del hidrobloque, a menudo fallaba incluso con unos pocos miles de kilómetros recorridos. Pero en el DP8 se utilizó bloque hidráulico ZF más fiable, y lo más importante, se instaló un radiador de refrigeración adicional. Y todos los problemas desaparecieron. Ahora esta caja de cambios se instala en las modificaciones de tracción total de Renault Duster, así como en Nissan Terrano y Renault Captur. Para prolongar la vida útil de la transmisión automática, los técnicos recomiendan cambiar el aceite de la transmisión cada 20.000, 30.000 km y mantener limpio el radiador. La suspensión delantera es la misma para todas las modificaciones del Renault Duster, aquí son montantes MC Person con brazos reforzados. Más largos que los del Logan. En la parte trasera, las versiones de tracción delantera tienen suspensión semi-independiente, mientras que las versiones de tracción total tienen la suspensión independiente original. Todos los elementos de la suspensión están diseñados para soportar cargas pesadas y solo los amortiguadores pueden fallar cuando el coche se utiliza para los fines previstos. Los frenos traseros son de tambor y, por regla general, no requieren atención hasta los 100.000 kilómetros. En los frenos de disco delantero suele bastar con sustituir 2 pastillas. A los 50.000 a 60.000 kilómetros normalmente es necesario sustituir los discos de freno. El Renault Duster tiene un original sistema de tracción a las 4 ruedas. Por un lado, es de diseño simple, barato y bastante eficaz. Pero, como resultó en funcionamiento, no es muy fiable. El Duster tiene una transmisión de tracción total controlada electrónicamente, que se conecta automáticamente con un embrague multidisco. Controlado electrónicamente. El par se envía a las ruedas traseras a través de una caja de transferencia y una toma de fuerza.
El embrague puede bloquearse, este modo puede utilizarse a velocidades de hasta 80 km por hora. El DASTE no tiene caja de cambios, pero en las modificaciones de tracción total con transmisión manual, su papel lo desempeña parcialmente. Una primera marcha corta, de carga. Solución barata, pero no muy buena. El hecho es que la primera marcha se puede utilizar hasta 10 km/h, y para un motor diésel, hasta 6 km/h. Y en segundo lugar, la tracción no siempre es suficiente. Incluso esta transmisión es incómoda para la conducción en ciudad, y hay que cambiarla con demasiada frecuencia. Este es el precio a pagar por el ahorro. El sistema de tracción total tiene tres modos: tracción delantera, tracción total automática y 4WD Lock con bloqueo forzado del embrague. El cardan del Renault Duster gira constantemente e incluso en el modo de tracción delantera, cuando las ruedas delanteras patinan. Una pequeña parte del par se transfiere brevemente a las ruedas traseras. El coche utiliza embrague electromagnético GKN, el mismo que en el Nissan Murano. Los coches de los primeros lotes tenían problemas con el sistema eléctrico, por lo que el modo 4WD Lock se desconectaba espontáneamente. Pero más tarde se eliminó el defecto. El embrague en sí es fiable, puede sobrecalentarse solo después de un largo viaje en condiciones difíciles y después de enfriarse. Suele permanecer en condiciones de trabajo. Pero el cardan, o mejor dicho, no el cardan en sí, sino los travesaños resultaron ser un eslabón débil de la transmisión de tracción total del DASTE. A menudo fallan incluso después de 60.000, 80.000 km de kilometraje. Además, los travesaños del cardan no soportan cargas ni siquiera en aquellos coches que no se utilizan en condiciones todoterreno. La principal causa de fallo es un diseño fallido del accionamiento de la toma de fuerza. El eje en sí es resistente, pero utiliza unos débiles travesaños de 19 por 55,5 milímetros, del tipo que se utiliza normalmente en los ejes de dirección de los camiones, pero débiles para una transmisión de 4 ruedas motrices. La situación se agrava por el hecho de que las transmisiones Renault no requieren mantenimiento ni reparación. El fallo más frecuente se debe a la falta de lubricación en los ejes de transmisión. En el árbol de transmisión delantero, la grasa se sobrecalienta debido a la proximidad del sistema de escape y se derrite con el tiempo. En el árbol de transmisión trasero, es más probable que esté expuesta al agua. El cojinete exterior está mejor protegido y suele durar al menos 150.000 kilómetros. En los Nissan Terrano y Renault Captur se instala una transmisión por cardan similar, pero empezaron a fabricarlos más tarde, en 2014 y 2016 respectivamente, y como los coches son fríos, este problema no es tan agudo allí. El fabricante ofrece reemplazar toda la unidad en caso de desgaste del cardan. El procedimiento no es barato, 25.000 a 35.000 rublos. Lo más importante es que el nuevo accionamiento es igual de efímero e irreparable. Mientras tanto, se han desarrollado varios métodos de reparación que permiten solucionar este problema de forma más eficaz. La forma más fácil de arreglar, no te rías, es simplemente desmontar el árbol de transmisión. En este caso, el coche se convierte en tracción delantera, el ruido en la cabina se reduce, y lo más importante, el consumo de combustible se reduce significativamente. En la crisis, muchas personas están haciendo esto, ahorrar dinero es más importante que una tracción a las 4 ruedas. De hecho, en una época muchos adoptaban versiones con tracción total porque destacaban por su mejor equipamiento. La tracción delantera solo se ofrece a coches con un equipamiento deficiente. Por cierto, al primer síntoma de desgaste del cardan, hay que desmontarlo del coche, ya que, de lo contrario, un cardan defectuoso puede romper el cojinete de cola del embrague. Hay otro método de reparación más complicado,
pero al mismo tiempo eficaz. Se perforan agujeros para los árboles cardan de un tamaño más grande, 20 milímetros. Son más comunes entre los crossovers y SUV. La variante más accesible de GMB-GUM 92.000 RAV. Para ambos ejes cardan, la producción de Japan Cars es más caro, 2.500 RAV. Para cardan original Mitsubishi tendrá que dar 5.000 RAV. La mayor ventaja es que estos anillos de retención son útiles. Pueden ser inyectados, y en caso de desgaste puede reemplazarlos. La etapa final de la reparación es el equilibrio dinámico del eje. El coste de la reparación depende del alcance del trabajo. Si es necesario sustituir un cojinete de suspension caro, esto aumenta el coste de los trabajos de reparación en 5.000 a 8.000 rublos. Pero incluso en los casos más complicados, la reparación del árbol de transmisión del Renault Duster no supera la mitad del coste de una unidad nueva. En este caso, el consumidor recibe un diseño más duradero y fiable que el árbol de transmisión de fábrica. Sustitución de la transmisión Renault Duster. La tracción a las 4 ruedas se utiliza para transferir el par de la caja de cambios a las ruedas. La unidad se instala en cada rueda motriz. Sus principales componentes, el eje de transmisión y 2 articulaciones, sus externos e internos en los ejes cardan alemán izquierda y derecha no son los mismos, la rueda izquierda es pequeño sólido, y en el derecho, también en la forma de un tubo. Juntas homocinéticas vienen llano, es decir, que consiste en una carcasa, el espaciador y la esfera, y las articulaciones tripoidales. Vienen en 3 rodillos con una superficie semiesférica, que giran sobre cojinetes de agujas. En el sistema de accionamiento completo muy a menudo sus están fuera de orden, su fracaso y el resultado de la sustitución prematura. Danos en el eje de transmisión. Señales de la necesidad de sustituir los agregados Renault Duster son: vibración longitudinal al conducir, el coche entra en el lado. Costo de la sustitución de la unidad, tipo de trabajo costo sustitución de la unidad izquierda a partir de 1.500 rublos. Sustitución de la transmisión derecha. En conclusion, la sustitución de la tracción delantera del Renault Duster es un proceso que requiere atención y precisión. A lo largo de este video, hemos explorado los pasos necesarios, las herramientas adecuadas y los consejos útiles para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva. Recuerda siempre seguir las recomendaciones del fabricante y, si es necesario, consultar a un profesional. Con el conocimiento adquirido, podrás mantener tu vehículo en óptimas condiciones y disfrutar de una conducción más segura y eficiente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.